Hola, bienvenidos a temas de derecho. Hoy algo de la asignatura de lógica jurídica. Hablaré del objeto, finalidad y un concepto real de lógica. Decir que la lógica es una ciencia equivale a decir que es un sistema de conocimientos ciertos fundados en principios universales. Pero la lógica no es el fundamento del saber científico, sino solo el instrumento para lograr el saber correcto. La lógica así asegura la corrección formal del pensamiento, el cual puede errar. Se puede sugerir una definición real de la lógica diciendo que es la ciencia que estudia los pensamientos en cuanto a sus formas mentales para facilitar el raciocinio correcto y verdadero. O también que la lógica es el estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Por tanto, la lógica es la ciencia del pensamiento y de la razón. La práctica de la lógica es también un arte del pensar, habilidad indispensable también para el jurista. El objeto de la lógica son los actos del pensamiento en cuanto éste se ordena a conocer la realidad. Por ello podemos afirmar que el objeto de la lógica es dirigir la razón. Ahora bien, en cuanto al objeto de estudio de la lógica identificamos dos características a saber. El objeto material es el pensamiento en general, representación mental de cualquier objeto, en cuanto se ordena a conocer la realidad. Y el objeto formal son las distintas maneras del pensamiento, es decir, el estudio del orden de los pensamientos. Por eso, la lógica distingue tres formas de pensamientos: el concepto o idea, el juicio y el raciocinio. En suma, la lógica estudia la estructura correcta de las ideas, los juicios y los razonamientos. La finalidad de la lógica es facilitar el raciocinio correcto y verdadero. Existen diferencias sustanciales entre el pensamiento correcto y el pensamiento verdadero. Aunque aparentemente se equiparan, no son lo mismo. Por ello, distingamos a continuación lo que postulo. Pensamiento verdadero es el pensamiento que está de acuerdo con la realidad a la que se relaciona. Por ejemplo, si yo pienso que cualquier extranjero goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, mi pensamiento es acorde con la realidad porque los extranjeros o mexicanos todos son personas que gozan de la protección de los derechos humanos en el territorio nacional. Pensamiento falso es el que no está conforme con la realidad a la que se relaciona. Verbigracia: si pienso que los animales gozan de la protección de los derechos humanos, mi pensamiento es falso, porque los animales no son personas y los derechos humanos solo protegen a las personas. Pensamiento correcto es el pensamiento congruente con las leyes de la razón, consigo mismo y que respeta una estructura formal. Basta entender de manera ordenada y congruente un pensamiento para determinar su corrección. Por ejemplo, si pienso que la justicia es una virtud intelectual que implica dar a cada quien lo que le corresponde, mi pensamiento es congruente porque doy una buena definición de justicia. Pensamiento incorrecto es aquel que va en desacuerdo con las leyes de la razón y, aunque respete una estructura formal, no corresponde a la realidad. Es cuando identifico que el pensamiento no es congruente con la razón. Por ejemplo, si pienso que la justicia es lo que hace justos a los juristas, enuncio una verdad formal, pero es incorrecta mi afirmación porque en ella no respeto una regla de la definición. Lo definido no entra dentro de la definición. Además de que con esta definición no agoto la cualidad óntica del buen jurista, pues en realidad el buen jurista, amén de ser justo, debe ser también ético, sabio y prudente. Ahora bien, es importante identificar las posibles combinaciones de pensamientos. Entonces tenemos que lo normal conforme a la razón es la existencia de un pensamiento correcto y verdadero. Lo alterado conforme a la razón es la existencia de un pensamiento falso e incorrecto. Asimismo, estas combinaciones sirven también para determinar las posibles desviaciones en el pensamiento y la manera de corrección para salvaguardar la finalidad operativa de la lógica. Así encontramos que lo limitativo conforme a la razón
es la existencia de un pensamiento verdadero pero incorrecto. Así podemos asegurar que la justicia es una virtud de no cometer actos que atenten contra los derechos fundamentales de las personas y de otorgar lo debido en los casos concretos. Aunque es verdad lo que afirmo, hay una incorrección formal porque no respeto una regla al definir la justicia. La definición no debe ser negativa, por lo cual limito razonadamente mi afirmación. La incertidumbre inicial conforme a la razón es la existencia de un pensamiento falso, pero correcto. Y me voy a permitir terminar esta charla con un ejemplo, diciendo: quien se emborracha queda dormido. Quien queda dormido no peca. Quien no peca se va al cielo. Por tanto, quien se emborracha se va al cielo. Es un típico ejemplo de un silogismo correctamente estructurado pero falso, conforme a la verdad, lo que provoca una incertidumbre a la razón. En este rubro entran los diversos tipos de falacias, esos pseudoargumentos que tienen apariencia correcta pero que en esencia son incorrectos conforme a la recta razón. Bueno, pues hasta aquí este tema, que espero haya sido de su agrado y nos veremos en una próxima. Gracias.